Para terminar la ronda de exposiciones, tenemos a continuación a mi compañera Melissa Gómez. Sí. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Melissa Gómez, trabajo en el Grupo de Investigación, Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de Suelo y Agua de la Universidad Politécnica de Cartagena. Mi presentación se titula Compostaje de subproductos ganaderos como herramienta agrícola y ambiental. Es un proyecto que se llama Composter, que está llevado a cabo dentro del programa de Erasmus, de Asociaciones de Cooperación en Formación Profesional. He dividido mi presentación en 3 apartados. El apartado 1 sobre los detalles del proyecto Composter. Luego hablaré sobre el sistema de tratamiento integral de purines con biofiltro y compostaje. Y en tercer lugar, sobre los avances en el compostaje de purines de cerdo. Bueno, realmente de subproductos ganaderos. Empezamos hablando sobre el proyecto Composter. A ver, este proyecto es un proyecto internacional que está constituido por 6 socios de 3 países, de Turquía, de España y de Lituania. Tenemos a la Universidad de Çanakkale de Turquía, que es el socio coordinador. Luego tenemos a la Universidad de Ciencias Aplicadas de Esparta de Turquía, nosotros, la Universidad Politécnica de Cartagena, el Centro de Desarrollo Tecnológico de Çanakkale, de Turquía también, el Centro de Economía Circular de Lituania y el Centro Industrial Especializado en Alimentos de CINE, este también de Turquía. El proyecto comenzó en febrero de 2022, tiene una duración de 24 meses, por lo que finaliza en febrero del próximo año. Tenemos más información del proyecto en el link que aparece a continuación, que está en la página web de la UPCT, donde existen más detalles de todo el desarrollo que se puede hacer en el proyecto. Para seleccionar los socios del proyecto, pues se definieron una serie de criterios de selección y qué es lo que se necesitaba que los socios aportaran al proyecto. Pues bueno, principalmente destacar la aportación de los socios al proyecto, pues obviamente si era un proyecto de compostaje, pues que tuvieran experiencia en el mismo y que tuvieran conocimientos técnicos que pudieran aportar, que estuvieran probados experimentalmente, que tuvieran capacidad para documentar y comunicar los resultados científicos y sociales en los diferentes ámbitos y que se pudieran implementar a cargo de expertos académicos la realización de las actividades del proyecto en todos los ámbitos, ya sean profesionales, de carácter científico, de carácter divulgativo. Sobre los objetivos principales, pues bueno, comentar que los objetivos principales se definieron en base a una serie de ideas que se tenían inicialmente como premisas. Está claro que el compost es un sustrato que es rico en nutrientes y sabemos que es un buen acondicionador del suelo. Luego tenemos también que los fertilizantes químicos está demostrado sus beneficios a través de la revolución verde, pero también sabemos que un uso excesivo de ellos pues pueden provocar problemas medioambientales y el deterioro del suelo. Igualmente, los elevados costes de los productos de producción ecológica, como digo, tienen elevados costes, los cuales dificultan su expansión en todos los niveles, regional, nacional e internacional. Y luego, pues también sí que es verdad que tenemos la necesidad de combinar el conocimiento que tenemos a nivel local sobre la fertilización orgánica e inorgánica con el fin de mantener la fertilidad del suelo y conseguir buenas cifras de la productividad agrícola. Todas estas premisas, por decirlo de alguna manera, dieron lugar a los objetivos principales del proyecto, que fueron, o que son, perdón, promover la producción ecológica a través del compostaje, mejorar la salud del suelo, educar a los agricultores en la elaboración del compost,
para promover la producción orgánica, establecer relaciones de cooperación entre los distintos países socios que están en el consorcio en materia de compostaje y poder desarrollar metodologías innovadoras, estrategias de marketing y tanto recursos educativos, principalmente digitales. Y bueno, en esta diapositiva pongo así un poco a modo resumen, pues bueno, ¿cuáles son los objetivos, los grupos objetivos del proyecto? Pues este proyecto está enfocado a productores de residuos orgánicos, como es obvio, para que nos proporcionen los sustratos con los que vamos a hacer el compostaje, agricultores y asociaciones de agricultores, consumidores particulares, grupos y organizaciones medioambientales, responsables políticos y, por último, también va destinado a estudiantes. La implementación del proyecto nos va a aportar la capacidad de llevar a cabo una cooperación entre los socios de diferentes países, una cooperación transnacional. Vamos a poder usar el inglés como medio de comunicación, al igual que esto nos permite aprender de nuevos contextos culturales y eso mismo nos va a permitir, pues bueno, hacer un intercambio de información. Los principales beneficios de la cooperación, pues va a ser la capacidad de crear una capacidad institucional, compartir información entre los diferentes países que formamos el consorcio, capacidad de innovación, capacidad de construir redes entre los diferentes miembros y poder desarrollar a nivel nacional y a nivel económico y ruralmente sostenible esta técnica o todo lo que se hace en materia de compostaje. Y bueno, pues las principales soluciones que pretendemos dar con este proyecto es poder elaborar un compost como solución para conservar el suelo y reducir el uso de fertilizantes químicos. Pues bueno, bien se hablaba esta mañana del Real Decreto de Nutrición del Suelo, de que es necesario ajustar la fertilización, de hacer una fertilización óptima, entonces también debemos ajustarnos con esto, ya sea con cualquier tipo de fertilizante, cualquier tipo de abono y también obviamente lo tenemos que tener en cuenta cuando estamos utilizando los compost. Desde el punto de vista de la educación sobre el compostaje para todos los grupos objetivos, la cual también es primordial, y también pues aprovechar, ya que estamos haciendo un proyecto transnacional, la colaboración que tenemos entre todos los socios, aprovechar los conocimientos que tienen todos y poder aprovechar esta sinergia y darle y tener una máxima productividad de todo lo que se genere para el conocimiento que tienen todos los países. Bueno, aquí me expando un poquillo sobre los beneficios y los resultados, pero bueno, como ya he hablado, la voy a pasar. Y aquí pues pongo como un resumen de lo que es la participación de la Universidad Politécnica de Cartagena en el proyecto. Básicamente, pues aportar experiencia con los conocimientos que tenemos de educación y con el compromiso que tenemos con la sostenibilidad ambiental, contribuir con los recursos humanos y los recursos técnicos que tenemos para la implementación del proyecto, colaborar con la producción de resultados, con su difusión y tener capacidad de poder organizar eventos multiplicadores y de participar en actividades de intercambio. De hecho, esta semana estamos, de forma paralela con la jornada de la SEPOR, estamos realizando un training de este proyecto, del proyecto Composter, en el que además de hoy yo doy esta charla, pero también, por ejemplo, mañana vamos a hacer una sesión virtual en la que vamos a seguir hablando sobre la técnica de compostaje y charlas de compostaje, y también vamos a hacer una visita de campo. Entonces, si alguno de los presentes de la sala está interesado, pues bueno, nos puede preguntar más tarde a mí o a Ángel Fay y le podemos informar. Y bueno, pues ya me meto un poquillo en las actividades que realmente, o las actividades que se han llevado a cabo por parte de la Universidad Politécnica de Cartagena. El proyecto, como ya he dicho, se empezó en febrero de 2022 y a día de hoy, pues bueno,
desde la universidad hemos elaborado un manual técnico y un artículo científico. En dichos documentos, pues bueno, la información se ha fundamentado en hablar de las características del compost, de cómo se usa el compost para el cultivo de determinadas plantas y hablar de la calidad del compost desde el punto de vista legislativo y ambiental y ver las diferentes patrones que tenemos en la legislación europea de cara al uso del compost, porque no es lo mismo las limitaciones a lo mejor de usar un compost en España que, yo qué sé, en Holanda, en Francia, en Turquía o en Lituania. Perdón. También se hizo una reunión que duró 2 días, que esto fue en noviembre del año pasado, en la que se reunieron todos los socios del proyecto y esta reunión se hizo en la Universidad Politécnica de Cartagena y bueno, ya os digo, fueron 2 días, un día en el que se hicieron ponencias y otro día que se hizo una salida de campo y esto fue el material de difusión que utilizamos para dicha actividad. En el primer día se hicieron las presentaciones por los diferentes socios. Pues la temática de las presentaciones pues, fue un poco variada, como la aplicación de la técnica del compostaje a pequeña escala, la aplicación de la técnica del compostaje desde el punto de vista de las técnicas de marketing y otras estrategias, el uso del compostaje en la agricultura. Bueno, aquí es como hago un resumen de las principales pantallazos de los títulos de las presentaciones. Y bueno, aquí presento una foto que se hizo en la Escuela de Minas del Paseo Alfonso XIII del campus del Paseo Alfonso XIII en la universidad, en el que podemos ver todos los socios que asistieron. Hay más, pero bueno, siempre los que pudieron asistir al evento. Y bueno, el segundo día pues se hizo una salida de campo donde se visitó una planta de compostaje, la planta de compostaje de Retorna Sur en Torre Pacheco, y después de visitar esa planta se visitó una granja experimental en Fuente Álamo, en la que la alcaldesa de Fuente Álamo recibió a los socios del proyecto y les dio pues, una pincelada de lo que se estaba haciendo y luego ya nosotros terminamos de explicarles. Paso al siguiente apartado, sobre el sistema de tratamiento integral de purines con biofiltro y compostaje. Bueno, pues voy a hablar brevemente sobre la problemática, aunque yo sé que todos la conocemos, por eso digo que voy a intentar ser muy breve. A ver, según el censo de mayo de 2023, en la región de Murcia existen censados casi 2,5 millones de animales con respecto a casi los 34 millones de animales que tenemos a nivel nacional. El censo de la producción, el censo porcino en la región de Murcia representa aproximadamente el 7,3% con respecto al censo nacional. Si tenemos en cuenta el Real Decreto 306 del año 2020, tenemos que dicha producción, que dichos animales generan una cantidad de estiércol de unos 5 millones de metros cúbicos, los cuales contienen unos 17 millones de kilogramos de nitrógeno. Entonces, ¿qué salida se le suele dar a estos kilogramos de nitrógeno? Pues se suele hacer lo que es la aplicación de purines en el suelo. Bien es sabido que la aplicación, según la hagamos, con qué criterios la hagamos, con qué técnicas, pues sabemos que puede tener, mejor dicho, puede generar beneficios agroambientales o bien puede conllevar grandes riesgos de afectación tanto en el agua, en el suelo y en la atmósfera. Normalmente lo que es la aplicación agronómica se intenta llevar a cabo con las premisas que impone el Real Decreto 47 del año 2022, que establece que son 170 kilogramos de nitrógeno la cantidad el volumen de purín que se puede echar en cada hectárea al año. Nosotros desde el grupo de investigación recomendamos que esta dosis sea la que se aplique en todos los suelos agrícolas, sean designados o no como suelos vulnerables a la contaminación por nitratos. ¿Por qué decimos esto? Pues porque en las últimas décadas lo que son las superficies de suelos vulnerables han ido creciendo brutalmente, entonces pensamos que es mejor llevar a cabo una dosis legislada para que en un futuro tengamos
que menos zonas sean designadas como vulnerables. Bueno, y también tenemos que tener en cuenta que teniendo en cuenta también desde el punto de vista de la bibliografía, que si nosotros tenemos un purín en la balsa de almacenamiento, bueno, espérate, retrocedo un poco. Cuando nosotros hacemos la aplicación de los purines en el suelo, pues sabemos que entre el 20 y el 50% de ese nitrógeno que se ha aplicado al suelo va a sufrir procesos de nitrificación. Y entonces se van a liberar a la atmósfera gases contaminantes como el amoníaco y gases de efecto invernadero como el óxido nitroso. Eso cuando hacemos la aplicación de los purines. Pero, por otro lado, ¿qué pasa si tenemos los purines en las balsas? Pues sabemos también lo que dice la bibliografía, que entre un 50 y 80% de ese purín, en la balsa, lo he dicho al revés, entre el 20 y el 50% sufre procesos de nitrificación y se volatiliza, y cuando se echa en el suelo, entre el 50 y el 80% puede lixiviar a aguas superficiales o a aguas que son más profundas. ¿Vale? Perdón, que me he confundido. Entonces, bueno, brevemente decir que nosotros desde la VCD trabajamos con un sistema de tratamiento integral de purines en el que estas cifras que tenemos cuando echamos los purines en el suelo y se produce esa lixiviación, o cuando tenemos el purín en la balsa y se produce esa volatilización, esos procesos de desnitrificación, pues entonces nosotros lo que queremos intentar modificar son esas cifras. ¿Qué proponemos para ello? Pues proponemos un sistema de tratamiento integral de purines con biofiltro y compostaje. Vale. Esta iniciativa la estamos llevando normalmente en granjas de particulares, pero también se puede llevar a cabo a gran escala. Pero sí que es verdad que actualmente la estamos llevando a pequeña escala, pero en un futuro esperamos poder implementarlo a una escala muchísimo mayor. Pues bien, este sistema de tratamiento consta de tres etapas. ¿Vale? Tenemos el purín en la granja. De la granja sale el purín bruto. Inicialmente es sometido a un tratamiento físico. Este tratamiento físico puede ser en un separador de fases, puede ser en un tamiz vibrante, puede ser con una centrífuga. El caso es que hacemos una separación sólido-líquido importante. ¿Vale? El purín separado, entonces, en esta etapa, ¿qué se genera? Un purín separado y una fracción sólida, que es el estiércol de purín. Entonces, este estiércol de purín es el que se somete se lleva a la planta de compostaje para ser compostado con otros sustratos. Sigo. Con el purín separado lo sometemos a una segunda etapa que es otro tratamiento físico, el cual suele consistir en pasarlo por una serie de decantadores para que el sólido se vaya sedimentando por gravedad. Y entonces obtenemos un efluente más purificado todavía. Y la última etapa es que el purín decantado lo sometemos a un tratamiento biológico. Ya no es físico, es un tratamiento biológico. Lo metemos el purín en unos humedales artificiales que están plantados con vegetación autóctona, tienen un relleno formado por gravas de diferentes tamaños y una cama de plantación de arena, y ahí dejamos el purín estancado un periodo de un tiempo hidráulico determinado, pueden ser 3, 5, 10, 15 días, lo que nosotros estimemos conveniente o el que mejores resultados nos dé. Y entonces, de los humedales nos sale un purín depurado, ¿vale? Un purín que ha sido sometido a un tratamiento biológico. Entonces, este purín ya puede ir a una balsa de almacenamiento, y esa balsa de almacenamiento, como viene de un tratamiento biológico, ya de cara, por ejemplo, a Ecogan, ya no necesita tener una cubierta. ¿Vale? ¿Qué nos encontramos en este purín depurado? Pues si lo comparamos con el purín bruto, hemos encontrado que a modo promedio se nos ha reducido el 70% del nitrógeno total, el 40% de la conductividad eléctrica y el 100% de los sólidos sementables.
los sólidos sedimentales se reducen al 100% o al 99,9%, pero bueno, es lógico, hemos sometido a 2 tratamientos físicos y el sistema de separación por sedimentación elimina muchísimo sólido. Y bueno, ¿qué más decir? Pues bueno, realmente nos encontramos con 2 recursos. Tenemos por un lado el estiércol, que lo llamamos a compostaje, y luego tenemos el purín depurado, que lo podemos considerar como un recurso hídrico, pero también como un recurso fertilizante en el que se ha reducido el contenido de nitrógeno y de algunos macronutrientes a lo largo de todo el proceso. En algunos casos, este purín depurado podría tener la categoría de RENURE. Si cumple la categoría de RENURE, podemos utilizarlo como un fertilizante químico y no tenemos la restricción de los 170 kilogramos de nitrógeno por hectárea y año. Pero tiene que cumplir las premisas que están establecidas para que ese efluente sea considerado como tal. ¿Vale? Y bueno, ahora voy a hablar sobre el avance en el compostaje de subproductos ganaderos y bueno, pues voy a dar una breve pincelada de la actividad laboral que se desempeña en la planta de compostaje de Retorna del Sur, que está aquí en la región de Murcia, concretamente en el municipio de Fuente Álamo. Bueno, esta empresa pues tiene instalaciones que están autorizadas para la gestión, la valorización y el compostaje de los residuos orgánicos. Como producto final se obtiene un material de calidad que cumple las especificaciones y las necesidades solicitadas por los clientes. Normalmente el producto final que se obtiene es una enmienda orgánica compost. Eso es lo que generalmente se obtiene. Tienen todas las autorizaciones que en principio son necesarias, como la autorización ambiental autonómica para planta de compostaje, licencia de actividad municipal, autorización de gestión SANDAT y autorización de transporte de residuos no peligrosos SANDAT. Y los productos que se registran, los productos que más se comercializan, pues son enmienda orgánica compost de tipo estiércol, compost low, y luego tenemos otro tipo que se llama enmienda orgánica compost, que se llama compost Retorna del Sur. Y bueno, aquí dar una muy breve pincelada de lo que es el proceso de compostaje, aunque bueno, yo supongo que la mayoría en términos generales lo conoceréis, pero bueno, voy a dar una pincelada muy breve por ejemplo, el compostaje se define como un proceso bioxidativo controlado en el que intervienen numerosos y variados microorganismos, requiere una humedad adecuada y los sustratos orgánicos en un estado sólido. Implica el paso por una etapa termófila en la que se alcanzan altas temperaturas como resultado de la actividad de los microorganismos. En esa etapa se eliminan patógenos y las semillas de las malas hierbas. Cuando nosotros tenemos la pila del compost y lo estamos produciendo, estamos dando lugar a que se forme, pues tenemos diferentes etapas. Tenemos la fase inicial, en la que la temperatura aumenta hasta 40 grados centígrados. Luego tenemos la fase termófila, entre 40 y 70 grados. Luego, a partir de los 70 grados, cuando ya empieza a disminuir la temperatura en la pila de compost, pues vemos que ya empieza la fase de enfriamiento. En ese momento se le da un volteo, ¿vale?, a la pila que tenemos. También se suele echar agua y a continuación ya se le deja entrar en la fase de maduración, que como mínimo, la fase de maduración a temperatura ambiente, que como mínimo puede durar un mes, ¿vale? Y luego ya, pues el compost, cuando ya se supone que ha madurado, pues se le somete a un proceso de tamizado y ya puede ser comercializado. ¿Cuál es el control del proceso del compostaje? Pues se hace a través de analíticas, viendo las características físico-químicas que van presentando los sustratos a lo largo de todo el proyecto y también según las condiciones ambientales, como son la temperatura, la aireación y la humedad. Sí que es verdad que la temperatura es el indicador que es más importante de todos los que hemos mencionado. Bueno, aquí tenemos como un esquema en el que se diferencian las diferentes etapas, cómo aumenta la temperatura y qué es lo que pasa en cada una de ellas. Otra diapositiva en la que
expongo a modo de resumen, pues bueno, ¿qué es lo que entra en la planta de tratamiento? Pues entran podas y sustratos, también entran deyecciones, estiércoles de deyecciones ganaderas y también entran residuos o subproductos de la industria agroalimentaria. Inicialmente, cuando los sustratos llegan a la planta de tratamiento, pues se hace una recepción visual, se ve cómo ha llegado el material, entonces si ve que tiene muchas impurezas, manualmente o con algún método físico, esas impurezas se retiran y entonces ya se pueden empezar a mezclar los diferentes sustratos y entonces empieza el proceso de compostaje. Empieza el proceso de mezclado con la bioxidación, el volteo del riego y la maduración. Después de la maduración se hace un tamizado y el compost se mezcla con el estructurante. Y bueno, desde el punto de vista de la problemática de los purines que tenemos en la zona de la región de Murcia, pues bueno, pues os cabría decir que en la planta de compostaje hasta el día de hoy no es que estén recibiendo mucho estiércol procedente de porcino, pero bueno, una de las principales causas es que en las plantas de porcino no existen implantados muchos separadores físicos. Entonces, al no haber muchos separadores físicos, pues no tenemos la capacidad de generar ese estiércol de porcino. Pero bueno, cada vez se están implementando más, cada vez existe más concienciación de que el purín hay que tratarlo in situ de algún modo, ¿vale? Y poder llevarlo, en este caso, y a lo mejor hasta sacarle cierto partido económico, o ya por el simple hecho de que tú tienes un residuo y te puedes deshacer de él. Por lo que comentaba, cuál es el futuro que se espera de la gestión de los purines. En ocasión viene mezclado con muchos restos de vegetales. Algunos agricultores ya llevan el compost llevan el estiércol de los purines de cerdo mezclado con paja. Y en algunos casos se ha conseguido disminuir el porcentaje de impropios recibidos en los purines sólidos, concienciando a los ganaderos, podéis ponerle esto, podéis ponerle lo otro, para que el estiércol que se genere, que todavía no es compost, pues sea de mejor calidad, para que el compost que se produzca sea mejor. Sí que también se han hecho ensayos de mezclar el purín con los de agroalimentación para mejorar las características del compost y bueno, pues también es verdad que con la universidad estamos haciendo ensayos en los que se están aplicando pues, materiales compostados en suelos afectados, principalmente mineros, que están afectados por actividades antrópicas. Entonces, como sabemos que el compost aporta nutrientes, mejora la estructura del suelo, pues bueno, se está intentando implementar proyectos en estas zonas de suelos que no valen, entonces para ver si mejoramos sus propiedades y a lo mejor, aunque no les podamos dar un uso agrícola, pues sí les podamos dar un uso a nivel de que podamos hacer una revegetación, mejorar su entorno paisajístico o detalles relacionados. Y bueno, pues con esto termino mi presentación. Bueno, continuamos. Vamos a comenzar la mesa redonda. Tenemos 4 participantes que harán una breve presentación para comenzar. Tenemos a doña Isabel Fernández de Cefusa, doña Rosa Gallar, que viene de la ADS de Porcino Lleida, don Manuel Toledo del Grupo Francés y don Jorge Bernón viene de la Dirección General de Medio Ambiente. Cada uno de vosotros tenéis un máximo de 10 minutos, si es posible. No sé si queréis sentaros todos aquí primero o vais subiendo a vuestra comodidad. Vale, perfecto. Entonces, luego ya compartimos toda la mesa redonda aquí y ya, perfecto. Pues tiene la palabra en primer lugar doña Isabel Fernández. Pues empiezas. Empieza don Manuel Toledo, que tiene ya la presentación preparada. ¿Me enganchas la presentación, por favor? Bueno, para empezar, yo soy un veterinario de producción, soy un veterinario de campo
Y diréis, ¿qué hace este tío aquí? Pues, de alguna manera, yo quería presentaros lo que hacemos en mi empresa día a día. ¿Y por qué quiero hacerlo? Porque verdaderamente nos encanta ser transparentes. Hoy, Inmaculada Cánovas decía que una de las virtudes de las empresas ganaderas debía de ser la transparencia. Y en mi casa, en mi empresa, fundamentalmente nos encanta enseñar lo que hacemos. Y es lo que vamos a hacer esta tarde, si nos deja el informático. No sé qué está riñendo con alguien. Bueno, los retos fundamentales que vamos a hablar hoy, algunos de ellos tienen mucho que ver con el medio ambiente, pero algunos otros me vais a decir, bueno, ¿y qué tiene esto que ver? Porque yo estoy convencido que la sostenibilidad de la producción va a ser el gran reto nuestro, sobre todo de los veterinarios de producción, en los próximos años. ¿Y de qué manera lo vamos a abordar? Pues aquí veréis una serie de ejemplos total y absolutamente prácticos de lo que hacemos día a día en una granja de producción para mejorar todo lo que va a ser nuestra huella de carbono, fundamentalmente, lo que va a ser reducir nuestras emisiones y lo que va a reducir otra cosa importantísima, que va a ser reducir los antibióticos. Porque cuando hablamos del concepto de una salud, hablamos del concepto de contaminación ambiental por antibióticos también. Y el gran reto, como veis aquí, es lo que hablamos de sostenibilidad. Y ahí vamos a usar la gestión de purines, la reducción de la huella de carbono e intentar conseguir lo del Objetivo 2030, que a mí es fundamental, que me he dedicado durante toda mi vida, es a producir alimentos para que la gente pueda comer y se lo pueda permitir comer todos los días. Todos estos parámetros serán los que abordaré de una manera muy rápida, porque tenemos muy poco tiempo para hacerlos ahora. Y veréis, lo fundamental de estas acciones es que deben de ser sencillas, fundamentalmente muy sencillas, y que tengan rentabilidad. Porque no nos olvidemos que esto es un negocio, y si no somos rentables, habrá que cerrar. Con lo cual, todo lo que hagamos tiene que ser rentable. Es fundamental, la reducción de los antibióticos. Esto es fundamental. El libro de producción ha cambiado. Hay que producir sin antibióticos, porque los antibióticos, en primer lugar, dan lugar al incremento de las multiresistencias. Esta mañana hemos visto como Bruno nos decía que la mayor tasa de mortalidad va a ser por las multiresistencias antibióticas en el mundo. Y va a ser aproximadamente, están calculando que en el 2040. Como bien sabéis, la tasa de permanencia en los hospitales se está aumentando porque la gente cada día entra en el hospital, tiene infecciones que no le curan, que son de multiresistencia, y eso hace que nuestros gastos sanitarios se incrementen. Pero fundamentalmente en la ganadería hay que reducirlo. Y aquí veis todo esto, los antibióticos dejan de curar. Como bien sabéis, los antibióticos han sido la revolución biomédica más importante del siglo XX. Y yo dije, bueno, voy a coger a un señor que a mí me gusta leer, que se llama Columela, del siglo I, no es de hace poco, y fijaros lo que dice ya Columela en el siglo I. Era de Cádiz, era un tío listo. Dice, el buen porquero limpia las instalaciones. ¿Por qué? Porque la higiene de nuestras instalaciones es fundamental. Gracias. Esto le llamamos biocontención. ¿Y esto qué es? Aparte de, como veis, es una granja que tiene un sistema de alimentación automática para mejorar el bienestar de nuestras cerdas, porque comen cuando quieren. Lo que hacemos es pulverizar el medio ambiente para bajar la presión de infección que podamos tener y no tener infecciones. ¿Qué más hacemos? Por fin, el vídeo. Lo que hacemos es limpiar los fosos, que son, como podéis ver, son fosos en V. Lo que hacemos es fregar los fosos para bajar la presión de infección. Porque la única medida que tenemos para reducir el consumo de antibióticos en nuestra granja es aumentar la higiene de nuestra granja. ¿Y cómo lo medimos? Pues lo monitorizamos. Monitorizamos la limpieza con estos medios de cultivo. Los mojamos, los llevamos a una estufa
Lo miramos a las 24 horas y si no hay crecimiento, pues están bien. Es muy sencillo. ¿Y qué hemos hecho más? Hemos subido la edad del destete a 28 días. ¿Por qué? Porque está demostrado, no solo por muchos estudios, sino por nuestra experiencia, que cuanto mayor es la edad del destete, mayor es la madurez y la reducción de antibióticos que se produce es brutal. Entonces hay que cambiar el chip. No hay que ser tantos lechones, hay que hacer rentables. Los cerdos no son ni caros ni baratos, o son rentables o no. La percepción social que tenemos, pues no podemos tener la percepción social de que somos un sector en que producimos cerdos pues con montones de antibióticos y de mala manera. Porque no es verdad. Hacemos muchísimas cosas bien y creo, yo no soy un experto en nada digital, creo que lo que hay que hacer es enseñar todo lo que hacemos y hacer como hacen los pavos reales, abrir la cola. ¿Vale? La innovación va a ser la base de todo, lo ha sido del ser humano. Yo recuerdo cuando iba al colegio, ya hace muchos años, que decían que en el año 2000 no iba a haber alimentos para la cantidad de gente que hay en el mundo. Va a haber 8.000 millones de personas de aquí a nada y seremos capaces de darles alimentos. Bueno, todas las emisiones, no me voy a enrollar porque hay gente mucho más lista que yo en esto. ¿Esto qué es? Bueno, pues es una cosa que hacemos en nuestra casa, se llama hacer hipocloroso. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con sal y agua. Hacemos la electrolisis, hacemos ácido hipocloroso y sosa. Usamos el ácido hipocloroso para desinfectar las tuberías y la sosa para desinfectar otras cosas. Porque, como sabéis, la sosa al 2% es el que se puede echar en los vados para, por ejemplo, la peste porcina o para lo que queramos. Bueno, pues es un sistema que tenemos en casa que es totalmente ecológico, porque ya os digo que es agua y sal. ¿Cómo vamos a hacer reducción de la huella de carbono? Bueno, como bien veis ahí, el pienso representa el 45% de la huella de carbono. ¿Qué vamos a hacer? Pues una cosa importantísima. Por ejemplo, las enzimas. ¿Cuál? La fitasa. La fitasa reduce la producción de fósforo en un montón la huella de carbono. Pero hay montones de enzimas que podemos estudiar todavía. Yo no soy un experto, mi hija sí, en proteasas, y me habla mucho de las proteasas, y de qué futuro pueden tener esas proteasas. Y eso nos va a hacer reducir la cantidad de proteína y reducir la emisión de nitrógeno. Pero necesitamos que todo esto se desarrolle y todo esto se haga. Bueno, las enzimas, los métodos, coenzimas, no me voy a enrollar, pero bueno, aquí podéis consultar con cualquier nutrólogo, con cualquier cosa. Esto lo estamos haciendo nosotros, no tenemos muchos datos todavía, voy a ver si... Esto se llama, hemos cogido una microalga, ¿vale? La hemos metido con purín, la microalga va a comerse el nitrógeno, vamos a generar microalgas y purín, centrifugaremos, sacaremos por un lado agua y por otro lado las microalgas. Estamos en ello, pero es muy bonito de ver, y fijaros qué bonito, y este es que es más verde que este lo hizo con sol, pero es lo mismo. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí, si podemos conseguir que ese agua no tenga nitrógeno y podemos, de alguna manera, echar más nitrógeno, o sea, más purines a la tierra que tenemos. Bacterias que comen purines no vale como MTD, ya lo sabemos, es evidente, pero ¿para qué valen? Bueno, valen para hacer una reducción del nitrógeno del purín y que nosotros necesitemos la mitad de las tierras para echar ese purín. Porque lo que vamos a echar a la tierra no es purín, es nitrógeno. Y si somos capaces de que esa bacteria desnitrifique ese purín, lo que podemos hacer es meter en las mismas hectáreas el doble de purines. Y hay un problema en Murcia, y es la cantidad de tierras que es muy limitada. Y como podéis ver en este estudio que hicimos, se reduce prácticamente un 40 y tantos %. Economía, ahorro y rentabilidad. Bueno, todo esto necesitamos que haya un beneficio ambiental, pero que ese beneficio ambiental no repercuta en la empresa. Bueno, la responsabilidad social y todo esto. Otra cosa, el control del agua. Es importantísimo. La cantidad de agua que gastamos en una granja es brutal. Y eso hay que tenerlo controlado y monitorizado. Hay montones de soluciones para reducir el consumo de agua, pero eso hay que monitorizarlo.
No podemos tener pérdidas de agua y que tengamos montones de purines porque tenemos chupetes que desperdician muchísima agua. ¿Qué hay que tener? Bueno, pues una cosa tan moderna como un contador de agua, que valora cuánta agua gastas al día y valorar qué tipo de chupete tienes en tu instalación para reducir ese consumo de agua o ese desperdicio de agua, porque esto se llama el control del desperdicio. Bueno, este es el chupete, los contadores. Esto es una cosa que a mí me encanta, que se llaman las acequias de careo. Y eso es para reducir la huella del agua. Esto, en teoría, dicen que es musulmán. Mi gente de Fuente Álamo me dice que es de allí, de Fuente Álamo. ¿Y quién soy yo para contradecir al señor que firma mi nómina? Nadie. Por eso, estas acequias de careo, en donde lo que se hace es aprovechar el agua de las escorrentías, y como podéis ver, se hacen para que toda el agua que vaya cayendo en las tormentas, que son tan frecuentes, se vaya pudiendo parar, vaya pudiendo caer al acuífero y se vaya rellenando el acuífero, pues es una idea que a mí me parece maravillosa. Al final, esto son las fotos que hice, y el agua al final aflora por algún otro sitio, porque cuando hicimos esto, el agua empezó a aflorar en otro sitio. Y entonces entendimos que, aparte de que no nos destrozara la finca, lo que conseguíamos era rellenar los acuíferos. Con lo cual, nuestro, digamos, materia prima fundamental, que en Murcia es el agua, pues es una medida para eso. Otra cosa que hacemos en la granja se llama auditoría ambiental. ¿Y qué hacemos? Pues medimos gases, medimos el bienestar, ¿vale? Y traemos a expertos, sobre todo traemos a Joan, que es un experto en el ambiente de las instalaciones, y controlamos el ambiente, controlamos la ventilación, controlamos la temperatura, la refrigeración, y lo ponemos en marcha. ¿Qué es lo que nos pasa? Medimos los gases para que todo, las temperaturas, y luego pues hacemos estas auditorías en donde con un termógrafo miramos la refrigeración de nuestras instalaciones, cómo funcionan nuestras instalaciones, las ventilaciones, las revoluciones. Yo de esto no tengo ni idea, pero para eso cuando voy con Joan me llevo un tío de mantenimiento, porque cuando empiezan a hablar entre los dos, para mí es como si hablaran en chino. Las cubiertas con paneles, el aislamiento de las naves, los termógrafos, el personal. Verdaderamente, el personal es el punto clave de nuestras instalaciones, porque les vamos a entregar a mucha gente un Ferrari y no saben conducir. Y necesitamos que la gente esté formada y que haya poca rotación y que haya interés en hacer lo que están haciendo. Cuando cogemos personal, nuestro mayor éxito siempre ha estado en coger, por ejemplo, gente en que sean de segunda generación. Es decir, que sus padres hayan sido ganaderos. Estamos en Lorca, en Fuente Álamo, en zonas tremendamente ganaderas, en donde tener gente en que sus familiares han sido ganaderos es, para mí, ya un añadido de valor a esa elección del personal. Porque el personal de las granjas es el que va a hacer todo lo que estamos diciendo, pero luego hay que hacerlo, y son ellos, ¿vale? Esto, pues rollo, esto lo de siempre, del personal, los purines, cómo hacer los fosos, cómo no hacerlos, las salidas. Bueno, cómo hacer estas balsas. En mi empresa las hacen, yo creo que fantásticamente bien. Cómo hacen las balsas, cómo hacen esas salidas, cómo meten el piezómetro. Me encanta verlos cómo se ponen allí con las palas de hacer. En mi casa entienden que soy un inútil para las máquinas y por eso no me explican nada de las máquinas, pero lo bueno que tiene es que me compran coches buenos automáticos. Esto es cómo siguen haciendo las cosas, las salidas, cómo visten las balsas. Y, bueno, pues vuelvo a Columela, que hablaba de que para las tierras malas, o que tienen pobreza, lo bueno es estercolarlas. Y dice hasta la cantidad que hay que echar. Muchas veces miramos tanto hacia adelante que nos olvidamos mirar hacia atrás. Para mí esto también es importante, da mucha sostenibilidad, tener paneles solares, porque bueno, ahorra mucha energía y en estos momentos que es tan cara, pues es importante. Y bueno, muchas veces nos dicen, oye, es que la mirada es para Europa y tenemos que hacer lo que diga Europa y tal. Y yo os pregunto, mirad las 10 diferencias, esto es Lorca, esto no es Lorca. Esto es Lorca.
hay menos agua, ¿eh? Y hace más calor. Entonces, eso es una explotación de porcino, esa que hay ahí. Con lo cual, las soluciones, aunque sean parecidas, no tienen que ser las mismas. La hidrólisis para la eliminación de cadáveres también me parece una gran idea. Y bueno, estos son mis lechones corriendo en la paridera con 28 días para reducir antibióticos. Muchas gracias y buenas tardes. Isabel. Rosa. Vale. Hola, Rosa. Hola. Cogeré una. Sí, claro. Aquí. Bueno, buenas tardes, casi buenas noches. ¿No? Bueno, un poco me solicitaron que explicara un poco los retos y las experiencias de la puesta en marcha en Ecogan. Yo vengo de la zona de Cataluña, comunidad no adherida a Ecogan, pero trabajamos con empresas que tienen granjas en Aragón, en Valladolid, en diferentes partes de España. Por lo tanto, reunimos bastante información a nivel de Ecogan. También es verdad que dentro de mi departamento de medio ambiente, mi misión también es intentar comprobar que las medidas que se están dando en Cataluña sean equiparables a las medidas que se están dando a través de Ecogan. El sector porcino bajo una presión medioambiental europea, con una serie de directivas, con una implementación de lo que es el Pacto Verde Europeo y con la estrategia de la mesa a la granja, ¿no? Todo esto es un compendio de información, formación y novedades que nos están cayendo sobre el sector porcino, que ya llevamos bastantes años, porque hay directivas que ya son bastante viejas. La evaluación de las políticas a nivel español, ya no a nivel europeo, sino a nivel español, teníamos el Plan Nacional de Energía antes del 23, y este plan decía que si implementamos medidas en las granjas, sobre todo en el cumplimiento de las directivas europeas, podíamos conseguir reducir las emisiones. ¿Qué se vio? Que solo implementando esas medidas en las granjas de autorización ambiental, igual nos quedábamos cortos. Entonces, se hace una previsión, un escenario de cómo implementar esas medidas, esa mitigación de emisiones de amoníaco para poder alcanzar los objetivos que nos marcaba la Directiva de Techos. En este caso, a raíz de este escenario, de este informe donde muestra el escenario, empiezan a salir 2020, Real Decreto de Ordenación de Porcino, el 21, avícola, y el 22, el bovino, donde meten todo lo que son medidas de control de emisiones a través de la normativa de ordenación. Y tenemos un límite, el sector porcino o el sector ganadero en general. Tenemos dos visiones, unas que serían los inventarios globales de emisiones, donde están todos los sectores, transporte, energía, ganadería, agricultura, están todos. Y luego tenemos los límites que nos marca nuestros permisos ambientales, nuestra legislación, tanto la autonómica como la legislación. Y aquí se fijan a través de la autorización ambiental, en el caso de las granjas, a través de la implementación de las medidas MTD por el Real Decreto de Ordenación y mediante la declaración de Ecogan, que le ponemos número a esas medidas que vamos implantando en nuestras granjas. Ya se ha explicado esta mañana que era el Ecogan, ¿no? Es una descripción de las MTDs, de las mejores técnicas disponibles, el control de si cumplimos los valores límites establecidos en nuestras granjas o por directivas, los consumos, emisiones de nuestra granja, las intervenciones en olores, polvos y los informes. ¿Quién lo declara? Todas las granjas, excepto las reducidas y las de autoconsumo. ¿Y Ecogan qué es? Es una implementación informática, es decir, traducimos nuestras medidas en granja, las ponemos en una aplicación informática. Esto permitirá estimar las emisiones
tanto de gases contaminantes como de gases de efecto invernadero, y también estamos reportando consumos que damos a granja. En cuanto a las emisiones, nos fijamos en 3 eslabones. Uno sería la alimentación, ingesta de nitrógeno para asimilar en función de la genética y del crecimiento del animal, el diseño de las instalaciones para evitar que haya emisiones dentro de las naves, y luego las emisiones que podrían derivarse del almacenamiento y la gestión posterior. El objetivo, proveer al ganadero de un número. Yo tengo unas medidas implantadas en mi granja y le daré un número que es las emisiones que va a generar esa granja. ¿Y a quién también reportamos? A las autoridades competentes. Las reportamos a las autoridades autonómicas, de las autonómicas al Ministerio, y del Ministerio van directamente a la Unión Europea a través de inventarios y quedan en el panel de control de cambio climático. Por lo tanto, tenemos que decir que Ecogan nos implanta las medidas y nos da un valor que sabe el ganadero o su técnico que lo gestiona, y luego la Administración tiene toda esa información contenida en una aplicación. Importante, para que esta herramienta se vaya renovando en función de la demanda que vayamos haciendo del sector, porque nos encontramos trabas a la hora de manejar, es importante presentarlo cada año. Cuando se decía, yo le presento un año y si no cambio mis medidas, mis mejores técnicas disponibles de forma significativa, puedo dejar la declaración del año anterior. En este caso nos damos cuenta, año tras año, que lo tenemos que comunicar cada año. Si no, nos van a quedar los valores asignados del año anterior. Y si hay modificaciones que no nos enteramos porque van cambiando versiones diariamente, nos quedamos sin que nos computan estas mejoras. Pero todo, ¿para qué? Para poder demostrar vía el documento que emite el sistema de inventarios español a Europa para justificar en qué posición estamos en cuanto a emisiones, Ecogan nos ha traducido a poder declarar una reducción de 2,4% de emisiones de amoníaco en el conjunto de la ganadería y la agricultura. ¿Base a qué? ¿Base que lo hacemos mucho mejor que hace 3 años? No. Base a que hemos comunicado las técnicas de alimentación, la eficiencia en alimentación y la eficiencia en la aplicación de estiércoles en campo en el periodo corto. Nos ha permitido la herramienta comunicarlo a la Administración, que hasta ahora no quedaba reflejada en ninguna parte y nos basábamos en valores de tablas. Pero también tenemos unos inventarios que nos reportan reducciones de amoníacos. Estamos mostrando a la Administración que estamos trabajando, que estamos mejorando año en año. Y hemos conseguido mostrar que hay reducciones tanto en los edificios como en el almacenamiento. Y estos valores quedan reportados en el informe de inventarios de gases contaminantes. Y este próximo año, si hemos podido implementar alguna técnica más en granja, nos volverán a contabilizar las reducciones tanto en la edificación como en el almacenamiento. Por lo tanto, Ecogan es una herramienta importante. ¿Pero estamos cumpliendo los objetivos? Pues esta mañana, ya lo decía Leonor, que estamos cumpliendo los objetivos. El objetivo del 2030 es reducir el 16%, aunque los escenarios de aplicación de los decretos de ordenación de ganado nos indicaban que podíamos llegar a sobre el 30% de reducciones. Pero, de momento, con las comparaciones de lo que tenemos comunicado, estamos llegando al objetivo del 2000, en este caso era del 2000, entre el 2020 y el 2025 debíamos demostrar que estábamos en progreso en las reducciones. Y aún aumentando el censo porcino en un 4%, bueno, un 5%, en el 2021 estamos reduciendo las emisiones de amoníaco. Y esto sería el Ecogan. Esto sería una simulación de Ecogan, es decir, una granja con 4.000 plazas que yo le voy implementando una dieta. Esta dieta es una dieta que se aplica por una empresa integradora, con lo cual consigo un nitrógeno excretado y a partir de ese nitrógeno excretado, en el tiempo que yo lo tengo almacenado, bajo foso y luego, posteriormente, la balsa, tengo una serie de emisiones de amoníaco, de óxido nitroso, de nitrógeno como gas inerte o
de óxidos nitrosos que se generan durante el almacenamiento. Y esto es la descripción que nos traduce a Ecogan. Nos dice que si yo tengo un foso profundo con un SLAT, con un emparrillado parcial, pero hago un vaciado de menos de 2 veces por semana, que sería una vez al mes, que es lo que me obliga la ley, y tengo una balsa con una costra y con paja, puedo llegar a reducir un 22% de amoníaco en toda la explotación, un 36% en la balsa. ¿Qué pasa? ¿No me decían que poner costra en la balsa podría alcanzar un 40%? La herramienta Ecogan trabaja con algoritmos. Es decir, que si yo aplico una técnica en el almacenamiento bajo fosos, no alcanzo la reducción del 40%. Sí que estoy cerca, pero no llego. En el momento que yo utilizo esta herramienta para dar autorizaciones y me fijo en el 80%, en el 60%, estoy entrando en un bucle que no saldré porque no alcanzo. Si yo voy en un foso en V 2 veces por semana, una cubierta rígida, es decir, aplicando todas las técnicas, Ecogan no me alcanza el 80% de la balsa. Si bien me alcanza, ¿por qué? Porque cuando yo aplico las multiplicaciones en los logaritmos, no se alcanza el objetivo que marca. ¿Por qué? Cuando han hecho las pruebas de reducciones, se basan en una balsa que no tiene cubierta, una balsa con cubierta. Y aquí medimos las emisiones. No es lo de aplicar multiplicaciones en función de la técnica. ¿Qué otro limitante tenemos? Tenemos la entrada de datos. Si yo cojo los datos, los resumo mucho, para entrar menos naves, estoy perdiendo información. ¿Por qué? Porque las reducciones o los algoritmos se me aplican por tipologías, pero también a veces hay tipologías de animales, es decir, a las primíparas se les cuenta una reducción de nitrógeno por el crecimiento, es decir, están generando menos excreta que una multípara que no tiene que crecer, que tiene que estabilizar su peso, solo tiene que crecer los lechones que lleva dentro. En este caso, si yo junto primíparas y multíparas en la misma nave, me estoy perdiendo el porcentaje de retención que tiene el crecimiento de la primípara. O, por ejemplo, ¿qué nos encontramos? Que lo que no esté descrito en el BREF no me descuenta. Por lo tanto, si yo, en vez de reducir las emisiones de pasar de un suelo totalmente enrejillado con acidificación a pasar un suelo parcialmente enrejillado con acidificación, el segundo me va a descontar, el primero no. ¿Por qué? Porque la técnica está descrita con acidificación y suelo emparrillado. ¿Y cómo lo sé? Pues estas son las reducciones, los coeficientes de reducción que se aplica en los algoritmos. Por lo tanto, si no están descritos aquí, no van a descontar. En cuanto a la alimentación o al periodo productivo, pues tener en cuenta que el juego que se ha podido establecer en el periodo de días no productivos nos penalizará también en un futuro, porque si yo cuento como días productivos la media de los animales que han estado en granja y los días no productivos desde el día que vuelven a entrar los animales, desde el día último que entran los animales hasta que viene el lote siguiente, si yo aplico números para que no me cuente nitrógeno, puede penalizarme en un futuro. O ajustar la dieta. ¿Qué tenemos que hacer? Ajustar la dieta por granja exclusivamente o plantear dietas que tienen las empresas integradoras modelo para todas las granjas. Pues cuando más lo ajuste, más detallado será para la granja. En el caso de que yo utilice dietas de la casa integradora, porque es el modelo que se establece para el crecimiento de esa genética, lo que podré ver es diferencias entre técnicas de granjas que se están alimentando con la misma dieta. Y los límites de las dietas nos afectan a los informes. Es decir, si la tipología de animales me está dando un resultado, esto se traducirá luego al informe final. ¿Qué nos reporta Ecogan? Nos reporta el nitrógeno excretado, las pérdidas por volatilización en cuanto al nitrógeno mediante algoritmos y luego el fósforo sería un factor multiplicador que se basa en el factor multiplicador se basa en el último resumen que hay del documento de bases zootécnicas o
las emisiones de metano se basan en la cantidad de sólidos volátiles que me sale en el documento de bases zootécnicas. Pero ¿qué tengo que tener en cuenta? Que se están utilizando estos datos para dar valores de nitrógeno en el purín. Y lo que no podemos hacer es al nitrógeno excretado descontarle las volatilizaciones. ¿Por qué? Porque el nitrógeno excretado son kilos de nitrógeno al año y las volatilizaciones son amoníaco, son óxidos de nitroso, son nitrógeno y son óxidos de nitrógeno. Por lo tanto, tengo que convertir todas las unidades de volatilización a la misma unidad, que sería kilos de nitrógeno, para poderlo descontar al nitrógeno excretado. Importante saber que este valor de aquí no es el nitrógeno que hay en el purín. El nitrógeno que hay en el purín es este valor menos las pérdidas por volatilización. Estas fórmulas están sacadas del panel IPPC, pero esperamos que el Ministerio las publique para que sean realmente públicas. Resultados que nos marca Ecogan son el porcentaje de reducción. Y esto es lo que a veces, en alguna comunidad se utiliza para validación de proyectos de instalaciones. También para calcular el cumplimiento del valor límite de emisión en las naves, el cumplimiento de la MT10. En cuanto a las emisiones de metano más las emisiones derivadas de combustible, nos calculamos la huella de carbono. Tenemos que tener en cuenta que las técnicas aplicadas en granja y la situación donde está la granja pueden derivar distintas emisiones de metano. ¿Vale? Por ejemplo, hay comunidades, Almería, estaríamos duplicando las emisiones con respecto a Murcia. Y finalmente, es decir, la tipificación de no cumplir, ¿no? Es decir, el no cumplir con ni la declaración de MTDs ni el implantar las MTDs que nos marca la legislación nos pueden dar incumplimiento a nivel de PAC. Final, a todo, ¿qué nos lleva, ¿no? El cálculo de Ecogan? Pues nos lleva a calcular la huella ambiental de producto. Es decir, dentro de las granjas, para calcular la huella se utilizan los mismos parámetros que utiliza Ecogan. Por lo tanto, es importante ajustar Ecogan a la realidad para poder calcular bien la huella ambiental. Y aquí lo dejo todo. Muchas gracias. Bien. Isabel. Buenas tardes. Para quien no me conozca, soy la responsable de sostenibilidad de Cefusa. Y bueno, creo que Rosa Gallar ha hecho una explicación de la metodología, de la herramienta. Yo me voy a centrar por las horas, por dejar espacio y por también tener un foro de diálogo ahora en la mesa, por si alguien tiene alguna pregunta de Ecogan, que poder dar ese espacio. Me voy a centrar la presentación en aspectos muy concretos, que va a ser un poco para hacernos reflexionar y tener la participación vuestra. Al final, Ecogan, como nos ha explicado esta mañana Leonor Algarra, es una herramienta que al ganadero le está sirviendo para demostrar el cumplimiento el grado de implantación y además el cumplimiento al final está regulada. Hay un Real Decreto que obliga al ganadero a notificar la implantación de MTDs y es una herramienta que te da un informe ganadero de implantación de las mismas y otro informe con datos de emisión, que luego es el que usamos para comunicar en PRTR también. De los datos que nos mostraban, hemos pasado de un 72% de comunicación y notificación a no me quiero equivocar, un 86-87%. El 87% de las instalaciones presentan
Ecogan, era por plazas. Era el 72% de regas y el 87% de las plazas totales en España. Están presentando Ecogan. En Cefusa, el 100% de las instalaciones presenta Ecogan. Y a los integrados, pues les prestamos el asesoramiento y la ayuda dentro del departamento. Hay una persona especializada en el equipo que es la que lleva todo el tema de requisitos legales y cumplimiento, y luego hay apoyo también de otros compañeros dentro del Departamento de Medio Ambiente y Sostenibilidad que le dan refuerzo, pues sobre todo en los primeros meses cuando vienen todos con la llamada de oye, que no me acordaba que es que tengo que presentarlo. Es importante presentar ese informe anualmente y actualizar la documentación. Y también os digo que es importante que desde la ganadería hagamos consciente al ganadero de las MTDs que tiene su instalación y de cuáles puede ir implantando de manera sencilla. Voy a ver si encuentran... ¿vale? Que no pueden proyectarla, no pasa nada. Tener en cuenta que quería solo reflexionar sobre, o sea, lo que yo decía, os voy a plantear como empresa ganadera y como ganadera que presenta Ecogan, cuáles son las dificultades que tengo con la herramienta. Al final, las dificultades es que, no sé decirlo lo seguro, pero creo que van por la versión 38 de Ecogan. Entramos a la herramienta, hacemos una simulación para un cambio de orientación zootécnica, por una modificación no sustancial o sustancial, que hay que presentar ese borrador de Ecogan y me da un valor de emisiones. Al mes me meto, porque ya tengo la resolución y me vuelven a pedir el informe final, y tengo otro valor de emisiones. Entonces, eso es complejo de manejar. También decir que es una herramienta que está desconectada del PRTR. Hacemos Ecogan, metemos toda la información y volvemos a entrar en otra herramienta de otro ministerio, que es el de Transición Ecológica, a meter otra vez la información. Duplica la carga de trabajo. ¿Vale? Al final, ahí entre la administración, cuando dicen facilitamiento de los procesos administrativos, pues mira, ahí tienen una buena área de trabajo para mejorar y ayudarnos. Luego también hay pequeñas discrepancias en cuanto la compañera que lleva esto más y que lo sufre más me decía, la tabla de los niveles de emisión asociados, el NEA, me sale siempre en rojo y nuestras granjas cumplen. Al final, el informe que vuelca la herramienta lleva cierta información en rojo, que sí, que luego te vas al final y te pone el asterisco y dice que está cumpliendo. Pero inicialmente, cuando un técnico de la administración recibe esto, que no es el ministerio que ha desarrollado la herramienta y que lo conoce perfectamente, hay que explicárselo. O sea, lo primero veo ahí un dato en rojo y no le parece tan bien. Poco más. O sea, quiero que si hay preguntas sobre la herramienta, pues que nos las hagáis en la mesa, que os podamos ayudar, porque yo creo que Rosa ha tratado, o sea, la importancia de la herramienta, lo beneficiosa que es y cómo se maneja. Entonces, yo iba a hacer más o menos algo así, o sea, iba a bucear dentro de la herramienta. Entonces, creo que para la mesa y las preguntas redondas. O sea, la mesa redonda y las preguntas, ¿vale? Venga, hasta luego. Gracias. Jorge. Hola, buenas tardes o noches. Pues yo soy Jorge Bernón, jefe de servicio de la Dirección General de Medio Ambiente. Pues desde hace ya unos 5 años o por ahí, estoy en el servicio que da que tramite y concede la autorización ambiental integrada y la autorización ambiental sectorial aquí en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Aunque ya veo que queda poca gente, que es tarde, no voy a dilatarme mucho, porque en principio todo lo que voy a hacer un poco el marco legal al que están obligadas las autorizaciones, al margen de lo que han hablado anteriormente Isabel sobre Ecogan y los otros ponentes. Ecogan, como sabéis, es una herramienta que lleva el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y aquí en la región de Murcia el órgano competente en materia de ordenación ganadera, que es la Dirección General de Agricultura y Ganadería.
¿vale? Aunque habla de emisiones, la llevan ellos. Nosotros nos dedicamos a la autorización ambiental integrada y a la evaluación de impacto ambiental, ¿vale? Os voy a decir un poco más o menos el marco normativo y lo vamos a centrar un poco para resumir en las explotaciones ganaderas porcinas y un poco lo que se prevé de aquí a medio y corto plazo. Como ya sabéis, los umbrales siguen de momento establecidos en 2.000 plazas de cerdos de cebo de más de 30 kilos y 2.500, como es el caso en la región de Murcia, que la mayoría de las explotaciones son de engorde de cebo a partir de 20 kilos, ¿vale? Para el ganado porcino. Para 40.000 plazas para aves, 750 plazas en el caso de cerdas reproductoras, ¿vale? A partir de ahí están sometidas, como sabéis, a autorización ambiental integrada, les de aplicación las conclusiones MTD, que se publicaron en el Diario Oficial de la Unión Europea en 2017, ya han pasado los 4 años que tenían de margen las existentes y ya se supone que todas las explotaciones ganaderas están ya adaptadas y tienen que cumplir esas MTDs. Aquí en la región de Murcia, a partir de básicamente la legislación, tanto en materia de evaluación de impacto ambiental como en materia de autorización ambiental integrada, se ha reducido prácticamente se ha anulado todo lo que había y es de aplicación la legislación estatal. Por lo tanto, los umbrales para evaluación de impacto ambiental van a ser 2.000 plazas más de 2.000 plazas de cerdos de cebo, 750 madres, y como he dicho antes, para la autorización ambiental integrada, 2.500 plazas de cebo y 750 madres reproductoras. Entonces, siempre, en principio, a partir de 2.000 cerdos va a ser evaluación de impacto ambiental ordinaria y lo normal es que superen las 2.500 y, por lo tanto, también autorización ambiental integrada. ¿Cómo hay que hacerlo aquí en la región de Murcia? Pues que normalmente casi todos los ganaderos no lo están haciendo, la mayoría de las explotaciones que presentan la documentación no lo está haciendo bien, pero bueno, lo explico aquí un poco. La autorización ambiental integrada siempre la tiene que presentar ante la Dirección General de Medio Ambiente, ¿vale? Tenemos varios procedimientos, pero siempre dirigidos a la Dirección General de Medio Ambiente. Siempre tienen que ir adaptados a las MTDs, presentando un informe base, toda la documentación que tiene que llevar de acuerdo con la legislación estatal, la autorización ambiental integrada. Y ante el órgano sustantivo, que es la Dirección General de Agricultura y Ganadería ahora, tienen que presentar el estudio de impacto ambiental. Una vez que los dos organismos, Ganadería y Medio Ambiente, ha comprobado que la documentación es correcta, entonces la Dirección General de Medio Ambiente la remite a la Dirección General de Ganadería para que haga de forma conjunta la información pública y consultas. A partir de ahí, de esa información pública y consultas, Ganadería remite el expediente completo a la Dirección General de Medio Ambiente para que prosiga con el trámite de la autorización ambiental integrada y haga previamente la declaración de impacto ambiental, ¿vale? En el caso de solamente las explotaciones porcinas, solamente estarían sometidas a la autorización ambiental sectorial en el caso de que exactamente tuvieran 2.500 plazas, porque si sabéis que se están sometidas a menos de 2.500, sería lo que llamamos un grupo C de atmósfera, sujeto solo a notificación o comunicación previa, y si superan las 2.500 plazas, están sometidas a autorización ambiental integrada. Por lo tanto, prácticamente muy pocas granjas tienen exactamente 2.500 y, por lo tanto, la sectorial no tiene sentido. Va a ser más en las explotaciones de bovino, de caprino, etc. Entonces, para resumir un poco, esto es la tramitación que llevaría, siempre un informe del ayuntamiento, que es preceptivo, en cuanto a olores, emisión de olores, ruidos, polvo, etcétera, informe urbanístico, por supuesto, también del ayuntamiento y también en cuanto a las MTDs, ¿vale? Porque hay muchas MTDs que tienen que pronunciarse al ayuntamiento por ser de competencia suya, ¿vale? Las de emisiones de ruidos y sobre todo y olores, etcétera.
también ganadería, se tiene que pronunciar. Una vez otorgada la autorización ambiental integrada, entramos en la fase de construcción, montaje, etcétera, y siempre una vez que se sepa la fecha o se prevea la fecha de puesta en marcha, nos tiene que hacer una comunicación de inicio de actividad acompañada de una declaración responsable y un certificado técnico del explotador de que cumple con todas las condiciones de la autorización ambiental integrada y de la declaración de impacto ambiental. A partir de esa puesta en funcionamiento, nosotros lo escribimos en todos los registros para que pueda llevar a cabo la explotación, le damos el número NIMA para que los residuos puedan ser gestionados, etcétera. Y desde ahí tiene 2 meses de inicio de actividad para que una entidad de control ambiental, siempre acreditada en la Dirección General de Medio Ambiente, pueda certificar de que efectivamente cumple tanto con las MTD como con cualquier otra prescripción que se le haya impuesto en la autorización ambiental integrada. Bueno, esto es lo que hemos dicho antes de la autorización ambiental sectorial, que es aquella que se necesita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cuando la actividad no está sometida a autorización ambiental integrada y sí está sometida a otra autorización, bien sea por la ley de residuos, la ley de atmósfera o algún tipo de vertido que no sea el municipal al alcantarillado. Vale, esto lo voy a pasar rápidamente. Lo que he dicho antes, por la ley de atmósfera, las que están los grupos A y B, que en el caso del porcino exclusivamente son 2.500 plazas de cebo o más, que en todo caso estarían sometidas a autorización ambiental integrada si superan las 2.500. ¿Vale? En el caso de vacuno de leche, vacuno de porcino, serían 500 plazas, 500 cabezas o 600 cabezas para otro ganado bovino. Al no estar sometidos hasta el momento a autorización ambiental integrada, están sometidos a autorización ambiental sectorial por emisiones en la atmósfera, por ser grupo B dentro del catálogo de actividades potencialmente contaminadas de la atmósfera. Como veis, varía un poco, aquí en los cerdos, actividad potencialmente contaminada de la atmósfera, grupo B, varía en que el umbral es igual o mayor a 2.500 y no mayor de 2.500 como es el de la integrada. En cuanto a evaluación de impacto ambiental, básicamente los parámetros son los mismos, excepto en los cerdos de cebo, que como he dicho, el umbral está puesto en 2.000 cerdos, sean de más de 30 kilos o de más de 20 kilos. No existe esa modificación que sí que existe en el anexo 1 del Real Decreto Legislativo 1/2016 para la autorización ambiental integrada. Vale. En la región de Murcia, aquellas actividades que ya estén evaluadas o con la autorización ambiental integrada en vigor, se considera que el famoso artículo 7.2c, que se dice cuando una ampliación, una modificación de una instalación ya evaluada debe someterse a evaluación de impacto ambiental simplificada. En la legislación estatal, por eso lo tengo tachado, indica un incremento significativo en emisiones a la atmósfera, en vertidos, en generación de residuos. Aquí en la Ley 4/2009, de lo poco que queda de ella, se establece en el artículo 84 que ese incremento es significativo y, por lo tanto, hay que hacer una nueva evaluación de impacto ambiental cuando supera el 30% en las emisiones, ¿vale? A la atmósfera, en los vertidos o en la generación de residuos. En el caso de las explotaciones porcinas, haciendo una similitud, estaríamos en el 30% de las emisiones, correspondería con el 30% en el aumento del censo ganadero, excepto que se demuestre justificadamente a través de herramientas, como puede ser el Ecogan o cualquier otra, que efectivamente ese aumento de plazas no conlleva un aumento de emisiones superior al 30%. Estos son los umbrales como he dicho, de la evaluación. No coincide en cuanto a 2.000 plazas, ¿vale? No coinciden las 2.000 plazas de la ley de evaluación con las 2.500 de la ley de autorización ambiental integrada, ¿vale? Otras cuestiones que poco a poco se van aplicando tanto a ganadería como a otras instalaciones. Pues tenemos la ley de responsabilidad medioambiental, ya todas las explotaciones ganaderas sometidas a autorización ambiental integrada
tienen que hacer el análisis de riesgos medioambientales, establecer la cuantía, ¿vale? En cuanto a que y fijar una garantía, en su caso aportarla mediante un seguro de responsabilidad civil, mediante un aval, lo que sea, que como en cierta medida que garantice que si hay un daño al ecosistema próximo, ¿vale? Por cualquier problema que pueda tener la explotación, se puedan poner medidas para reparar esos daños medioambientales, ¿vale? Entonces, cuando hacemos el análisis de riesgos medioambientales, si la cuantía sale superior a 300.000 euros, ¿vale? Y no tenemos la explotación o la industria, lo que sea, no tiene implantada la ISO 14001 o el registro EMAS, está obligada a aportar esa garantía financiera de forma obligatoria y con una declaración responsable, ¿vale? Normalmente, en una explotación porcina mediana pequeña, siempre está saliendo que a través del análisis de riesgos medioambientales, la reparación de ese daño o potencial daño está por debajo de los 300.000 euros y en contados casos se aporta la garantía financiera, ¿vale? Y por último, pues, ¿qué planteamiento hay un poco en la directiva, en la propuesta de directiva europea para modificar el reglamento de emisiones industriales? Pues igual que en el actual reglamento de emisiones industriales hay capítulos diferenciados por su especial potencial contaminador para las instalaciones de aplicación de disolventes, para las instalaciones de incineración hay un capítulo especial, al margen de que estén sometidos a autorización ambiental integrada o no. También para las grandes instalaciones de combustión, más de 50 megavatios, tiene un capítulo aparte de cumplimiento. Pues ahora quieren hacer un capítulo aparte para las instalaciones de ganaderas con más de 150 UGMs, ¿vale? Que en cerdo de cebo serían unos 1.250. No sería de aplicación la autorización ambiental integrada, pero prácticamente un permiso, como lo llaman en Europa, similar, ¿vale? Tendría con información pública, consultas y aplicación de mejores técnicas disponibles, etcétera. Con lo cual, si esto llega al final a la directiva y luego se transpone al ordenamiento jurídico español, pues todavía serán más las trabas, pues todavía mayores, ¿vale? Y un poco es esto el contenido que tienen los permisos, pues prácticamente como si fuera una autorización ambiental integrada. Aparte de esto, como veis, incluso el permiso se va a meter en el plan de gestión de estiércol en cuanto a las prácticas de esparcimiento sobre tierra, etcétera. A lo largo de estos años, básicamente de ser más o menos un problema burocrático lo que había en 2017 y 2018 con las autorizaciones ambientales integradas y las evaluaciones de impacto ambiental, donde básicamente la única traba que tenían las explotaciones ganaderas y el porcino era el tener una fuente de consumo de agua, ¿vale?, garantizada y lícita, por supuesto, o tener una compatibilidad urbanística. Pues ahora con el tema de cada vez mayor de las zonas vulnerables por contaminación por nitratos, la problemática de la contaminación del acuífero, sobre todo el del Mar Menor, etcétera, prácticamente hoy en día es muy difícil llevar a cabo en la zona de Fuente Álamo, en la zona de Lorca, una ampliación o ya incluso una regularización de la explotación ¿vale? Porque siempre nos vamos a encontrar con informes desfavorables de la Confederación, incluso ya últimamente, aunque sea como medida preventiva, ¿vale? Casi los informes ya llegan de cualquier sitio, no solo de Confederación, diciendo que por el principio de precaución, ¿vale?, la granja contamina, no se garantiza la aplicación correcta del purín, no se controla, Total, que al final la única vía que estamos viendo para que este sector pueda ampliar y subsistir es, como están promoviendo muchos granjeros o por su cuenta o muchos integradores, ir a una gestión final de los residuos, no por aplicación al campo directa, sino
producción, biometanización, biocombustibles y compostaje, ¿vale? Es prácticamente la única la salida que tiene al final el sector para ser sostenible, ¿vale? Muchas gracias, Jorge. Bueno, quizás tenemos que cerrar a las 8:30 la sesión. Por favor, Jorge, ¿te puedes quedar aquí? Sí. Isabel, Manuelo y Rosa. Bien, insisto, porque va a cerrar la sesión don Ángel Meca, concejal de Ganadería de Lorca. Y tenemos que cerrar, tenemos 20 minutos para hablar con los ponentes y comentar lo que sea oportuno de parte de los 4 participantes y mismo en la mesa redonda. Voy a comenzar, en 3 minutos voy a resumir lo que hemos escuchado desde el primer ciclo de la tarde. En su momento os dije que empezábamos con una serie de sesiones tipo ponencia. La sesión ha sido sobre retos y desafíos ambientales del sector agropecuario. Comenzamos de parte de don Jordi y doña Eugenia de Alcarrás Bioproducts. Como la ponencia en sí mismo hace referencia a lo que es el asociacionismo agricultor-ganadero para buena preservación del medio y valorización de los subproductos obtenidos en ganadería, bien por compostaje, bien por producción de biogás, con lo cual eso tiene un valor añadido en cuanto a reciclaje de nutrientes, incremento de materia orgánica de recursos suelo y valor añadido de la producción de gas, correspondiente a energía renovable. La segunda ponencia, que ha venido de parte del Grupo Plumed, en cuanto que presenta soluciones, por un lado, en cuanto a inhibidores y acidificación para mitigar las emisiones, especialmente de amoníaco, y por otro lado, tiene instrumentalizado y muy bien planteado lo que es equipamiento y software para lo que es, a través de agrocontrol, puede hacer una adecuada valorización agronómica de los purines, siempre implementando las MTDs sí o sí. La tercera ponencia ha venido de parte de IGRAPE Laboratory de Galicia, que en cierto modo nos ha presentado una muy interesante ponencia en relación a la extracción de extractos vegetales bioactivos, tanto de bagazo de vino como arándanos como de Cidicus scoparius, tanto en uso tanto en piensos como en tratamiento o uso tópico para enfermedades e incluso inseminación artificial en porcino. La cuarta ponencia, de parte de Biostop, ha sido fundamentalmente relacionada con lo que es residuo cero, gestión de residuos en envases, transporte, etcétera, y la obtención de certificado de residuo cero, que de cierto modo aquí se ha comentado que Cefusa, como empresa líder en la región, lo ha obtenido. La última ponencia ha venido de parte de mi compañera de UPCT, donde hemos presentado un proyecto, sobre todo relacionado con compostaje. Se ha introducido lo que es a la empresa Retorna, que tiene una gran experiencia en compostaje de la zona de Fonte Álamo, de residuos y subproductos, especialmente ganaderos. Y justo a continuación, después de cerrar esta ponencia, hemos empezado con la mesa redonda, donde han intervenido los aquí presentes. Por un lado, en primer lugar, don Manuel Toledo, del Grupo Francés, reducción de antibióticos, mitigación de emisiones, etcétera. Después hemos tenido a doña Rosa Gallard, que viene y muy bien, nos precisa los detalles de Cogan, que ya esta mañana escuchábamos de parte de su directora general. Isabel Fernández, que ha comentado los detalles más vinculados a Cefusa de Cogan. Y finalmente, don Jorge Bernón, que como jefe de servicio de medio ambiente y especialista en toda la tramitación de expedientes y demás, pues, ha hablado de los principales
reglamentos y trámites relacionados con la ampliación, legalización, etcétera, que tanto nos preocupa al sector. Bien, resumido lo que se ha tratado en la mesa, pues yo lo primero que haría es si hay intervenciones que sean tanto para cualquier ponente de los que están aquí presentes aún, como los 4 compañeros que aquí se encuentran conmigo. Por favor, sí. Si te presentas, si me hace favor, te presentas o te van a pasar el micrófono. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carmen. Yo trabajo en el Ministerio de Agricultura, compañera de Leonor, y mi trabajo comprende todo lo relativo a Ecogan. Entonces, primero de todo, agradecer al sector el esfuerzo que hace y, sobre todo, el feedback que recogemos de ellos. Es importante, sobre todo, la mesa redonda esta porque realmente pues, captamos el pulso al ganadero y a las dificultades que tenéis con Ecogan. Dicho esto, también me gustaría aclarar que en las 2 presentaciones que se han hecho, quizá a lo mejor está teniendo una interpretación de Ecogan que no es el papel de Ecogan. Es decir, tenéis que interpretar siempre que Ecogan no es la calculadora para la granja. Ecogan lo que pretende principalmente es un registro de las MTDs para luego poderla trasladar al Sistema Español de Inventarios. Y adicionalmente, como algo especial, se establece el cálculo de emisiones, las estimaciones de emisiones. Pero tenéis que tener en cuenta que estas emisiones no se trasladan al Sistema Español de Inventarios. Y sobre todo tenéis que tener en cuenta que a nosotros nos auditan y nosotros tenemos que realizar una herramienta que tenga que estar reconocida a nivel internacional y reconocida por la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, lo que quería aclarar es que no se traslade al sector que no se están incluyendo MTDs que deberían estar, porque se están incluyendo todas las que deberían estar en cuanto al reconocimiento internacional y lo que se va a reconocer al nivel del Sistema Español de Inventarios. Ojalá pudiera ser Ecogan una herramienta particular de la granja para poder meter otras, como tú has dicho, Rosa, otras MTDs que Ecogan no es una limitación de Ecogan, realmente es que Ecogan está establecido escrupulosamente en ese sentido, porque tiene que ser una herramienta que se audite y que la información que da deba ser reconocida e interpretada internacionalmente. Es decir, ojalá pudiera hacer esa función para el ganadero, pero no es esa función ni su papel. También quería aclarar el tema de la huella de carbono, que decís que es una limitación de Ecogan. Ecogan tenéis que tener en cuenta el papel que tiene, que es únicamente dentro de la granja. No tiene en cuenta aguas arriba ni aguas abajo. Entonces, no podemos trasladarlo a la huella de carbono que calcula Ecogan, es la huella del producto. También quería quizá aclarar, porque sí que es importante que el sector sepáis el papel que tiene Ecogan, que está siendo importante y lo habéis visto esta mañana en cuanto a los resultados beneficiosos que tiene, pero también las limitaciones que tiene, no son las limitaciones en cuanto a que esté mal hecho la herramienta o no comprenda todo lo que necesita el ganadero, sino a efectos de para qué está hecha esa herramienta. Entonces, el tema de lo que has determinado, no, es que está calculando amoníaco y me está determinando nitrógeno excretado. Todo lo que se ha calculado en Ecogan está dentro de los algoritmos internacionales con las guías UNECE. Y, de hecho, lo trasladamos en tema de emisiones de amoníaco y excreta de nitrógeno para que el ganadero pueda interpretarlo. Pero a la hora de establecer el cálculo interno, si conocierais todos los algoritmos que lleva dentro, lleva todos esos. Y el traslado que has hecho del nitrógeno a amoníaco dividido entre 14 y 17, evidentemente eso ya está metido en la herramienta. No hay que interpretarlo ni tampoco diseminarlo como una limitación o un error de la herramienta, porque no es así. Simplemente quería hacer esa aclaración. Luego también deciros que he visto que tenéis dificultades en cuanto a, pues por ejemplo tú, Isabel, como has comentado, el ganadero, que a lo mejor le puede suponer un problema de elaboro Ecogan, dentro de un mes me da otra evaluación. Esto simplemente es por el tema de que sea en tiempo real y en función de la información real que estáis metiendo. Quizá, no puedo decir que no, pero se trata de que sea exacta, precisa en el tiempo real en base a la información que hacéis. Evidentemente, si tú me cambias simplemente el número de animales, o me cambias simplemente que he cambiado el emparrillado, el cálculo va a ser diferente. Puede marear, pero es así. Otra puntualización que quiero hacer es la conexión con PRTR. Llevamos un año trabajando con el MITER para hacer la conexión. Que sepáis que este año la intención era que en el periodo de marzo pudiéramos haberlo llegado a hacer, pero informáticamente nos ha sido inviable. Ahora bien, esperamos que en la siguiente campaña ya sí esté. Es decir, se trata de intentar ayudar y estar en vuestro... Pero que comprendáis también que esto es un papel que a lo mejor ya estamos preparando de 2 años a futuro
Y evidentemente, gracias a vuestro feedback podemos mejorar Ecogan y lo necesitamos y lo agradecemos, pero también quiero que se traslade la imagen o el papel que realmente tiene Ecogan. No pretendáis darle un papel a Ecogan que no tiene y sobre todo concienciaros de que categorías productivas que metemos no es que queramos meter unas por unas y otras por otras, es únicamente a título de establecer adecuadamente los algoritmos, adecuadamente los cálculos y sobre todo que, como habéis visto esta mañana, esto se pueda revertir al Sistema Español de Inventarios, que cuando nos auditen podamos establecer justificadamente que hemos hecho los cálculos de forma adecuada. Simplemente quiero trasladar esa, no es tampoco duda ni nada, simplemente quería puntualizar, ya que estaba aquí, y la verdad es que quería un poco que el sector supiera qué es Ecogan y que no es que tenga limitaciones, sino el papel real que tiene Ecogan. Ojalá fuera la calculadora para la granja, pero está diseñado de otra forma. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy acertada. Gracias, Ángel. Más allá que nosotros. Gracias, Carmen. Yo ahí quería puntualizarte una cosa y era la parte del papel que le damos nosotros. Nosotros como ganaderos le damos el papel que la administración regional en cada una de las comunidades autónomas, OCAS, que son las que controlan esto, le da. Nosotros no hemos dicho que esa es una herramienta de cálculo, porque nosotros decimos, oye, es una herramienta de cálculo que usa por ejemplo, en la alimentación, nosotros tenemos la dieta mucho más optimizada de lo que nos pone ahí y tenemos que ceñirnos a un porcentaje de proteína bruta que ya es como el tope que tenemos y eso te da un resultado de emisiones. O sea, entonces nosotros aceptamos la herramienta, sabemos que ha sido un esfuerzo del Ministerio hacerla, pero nosotros no somos los que definimos el papel, lo definen los organismos que nos exigen a nosotros luego con esa foto que da la herramienta, con ese informe que nos dice ¿cumples o no cumples? Y son ellos, las OCAS, los organismos de control oficial de las granjas, los que le dan ese papel. Entonces yo entiendo que el Ministerio haya hecho esa herramienta con otro fin, pero el ganadero la siente así porque la administración se la da. O sea, solo puntualizar ahí que yo sé que también estáis trabajando para formar a esos técnicos, lo sé, pero es lo que tenemos. ¿Va a responder? Te comento en ese sentido que realmente las autoridades competentes es que es una herramienta que les está validando bastante bien porque realmente les da la confianza al tener ese respaldo de algoritmos internacionales, esa seguridad en cuanto a los datos, es lo que le da el respaldo a la hora de poder decidir. Ahora bien, también estamos hablando y teniendo en cuenta con los técnicos que, por ejemplo, cuando os aparece, como os habéis dicho, hemos aplicado una costra y me aparece un 36%. ¿Eso por qué es? Porque si conocierais las tripas de Ecogan, lo utiliza todo en base a un balance de masas, entradas y salidas. Entonces, siempre está en función de todos los datos que el ganadero da. No es algo como tan establecido, tan estandarizado como puede hacer en las guías, que ves en la guía UNEC, pues una cubierta rígida 80, una costra 40. Ahora bien, sí que hemos comentado, es decir, el hecho de decir, tú tienes que fijarte en el informe de MTDs en base a las aplicaciones que hace. Y por eso ahí también te quiero decir que el tema del porcentaje también les sirve a ellos, pero en muchos casos también ya están teniendo en cuenta el informe de MTDs. ¿Por qué? Porque a lo mejor les aparece que tienen un 70 y están viendo que es una cubierta rígida. Entonces se van al Real Decreto y comprueban que lo que le están pidiendo es una cubierta rígida. Que al total de la granja no llegan con el 70, con el 80, pero llegan con un 70. ¿Y eso por qué es? Porque no únicamente han aplicado la cubierta rígida. Hay que tener en cuenta que hay MTDs que en lugar de sumar se restan entre sí, porque lo que es buena para una emisión provoca el lado contrario con la otra. Entonces, en el informe aparece el total de la granja, si os dais cuenta, pero a lo que se le exige por el Real Decreto de Ordenación es únicamente una medida, una técnica, como puede ser la cubierta rígida, la cubierta flexible, alcanzar ese porcentaje en cuanto al MTD. Entonces, así se le está haciendo trasladar a los técnicos, porque es una adecuada interpretación de Ecogan, porque tienes que tener en cuenta que, como sabéis que tiene dos informes claros, el informe ganadero, que son las preguntas y respuestas, y el informe de MTD con un anexo, que es el porcentaje de reducción, que quizá a veces somos muy cuadriculados y nos centramos solo en eso, pero si viéramos bien
No aparece, has alcanzado esto por alcanzar una técnica de cubierta o una técnica en el almacenamiento, has alcanzado esto por el total, o has alcanzado esto en el total del alojamiento, que el alojamiento no solo lleva una sacada frecuente que te puede alcanzar un porcentaje, sino también el pan parrillado, el tipo de limpieza, todo eso. Entonces, ahí está la adecuación de la formación, pero tener en cuenta que estamos no al principio de lo que puede ser algo grande y que puede estar bien, pero todos necesitamos formación. En ese sentido también se le traslada a los técnicos, es decir, no se puede ser tan cuadriculado de mirar únicamente el número, hay que mirar también la técnica y la que te está exigiendo el Real Decreto, que son dos cosas diferentes. Y al hilo de esto también quería responderte al tema de me sale siempre los NEA en rojo. Eso evidentemente puede desquiciar un poquito, por eso está la aclaración. Ya en Aves hemos incluido esa mejora, haciendo aclaraciones en la parte de la columna izquierda para que el técnico no tenga que ir al asterisco. Y es evidente que lo vamos a tener que incorporar al porcino, pero evidentemente ojalá fuéramos magos y pudiéramos ir más rápido y mejorarlo mejor. Pero estamos en ello, estamos trabajando en ello y, como os digo, todo feedback vuestro será mejor para nosotros y para la herramienta. Pero también, a lo mejor, pues eso, que formación tanto de una parte como de otra, porque, como os digo, interpretar los informes, simplemente. Ya está. Okay. Sí. Yo me quería suscribir a lo que ha dicho Isabel, que al final es la percepción que tienen las administraciones autonómicas. También a nivel de proyectos se considera una herramienta para dar una imagen de las medidas que se van a implantar en granja en un proyecto, y esto se valida luego a través de la administración, pero ya en la parte de la huella ambiental no es que haya querido decir que el Ecogan es el valor de la huella ambiental del producto, para aclararlo un poco, sino que dentro de la evaluación de las herramientas que hay de huella ambiental, de cálculo de huella ambiental del producto del porcino, que va desde la fábrica de piensos hasta la sala de despiece, y podemos coger partes. Toda la información que contiene Ecogan es la que se utiliza para calcular el porcentaje que le repercute a la producción en sí a granja. Por lo que, a nivel de herramientas, probablemente la parte de granja se traducirá a los datos que ya tenga Ecogan, para no tener que reverter. Por lo tanto, la herramienta Ecogan sí que, aunque el Ministerio la conceba como una mera registro de MTDs, de las granjas, para el sector está haciendo o está teniendo un desarrollo mucho más allá. Por lo que a nivel de sector nos interesa que refleje al máximo, o se ajuste al máximo a lo que después se da en la realidad, ¿no? Por ese motivo. Por eso el feedback y el poder intentar cada año, y esto como más datos manejemos y más particularidades de cada granja, nos encontramos o podemos mejorar más la herramienta. Muchas gracias, Rosa. Bueno, muy brevemente, tenemos un par de minutos para una última intervención. ¿Algún detalle, alguna aclaración que precise tratarse ahora? Bueno, pues agradeceros a todos la presencia en esta larga sesión, y voy a dar paso a don Ángel Meca, que va a clausurar la jornada de Deportivo y Cultura. ¿Vamos? No lo sé. Vamos a quedarnos todos. Yo me bajo. Vámonos. Gracias, Ángel. Buenas tardes o noches a todos. Señor Toledo, no se vaya, le voy a dirigir a usted unas palabras ahora también. Sí. En primer lugar, agradecer a Ángel Far que me dé la oportunidad de saludaros. Ángel, para el que no lo conozca, en Lorca es un referente para este ayuntamiento, para la ganadería lorquina, siempre en el estudio de suelos, con las soluciones, buscando y trabajando en proyectos para la valorización y solución al purín. En ese aspecto, Ángel, agradecerte el trabajo que has hecho, siempre más allá de la profesionalidad, con la pasión que siempre la has llevado a cabo. Felicitar a todos los ponentes en su intervención, y la verdad que yo que vengo del mundo agrario, si algún ganadero de hace 30 años
levantara la cabeza, pensaría que se había equivocado de mundo. Ha sido muy fructífera el cambio de opiniones con respecto a todo lo que tenemos encima de la mesa, pero voy a hacer una reflexión en voz alta. Estamos hablando de Ecogan, Remodega, bienestar animal, mejores técnicas disponibles, etcétera, 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 contaminación de suelo, bla, 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 bla. ¿Alguien se ha pensado que detrás de todo esto estamos discutiendo de algoritmos? A un ganadero de esos que por la mañana se levanta a las 6 de la mañana y se pone el mono, hablarle de algoritmos, os digo yo, se le hace complicado. Yo tengo un crío con 12 años y el cubo este de GAN se lo hace, no sé si es en 11 segundos, y yo digo, Ramón, digo, yo no conseguí nunca hacerlo. Digo, Ramón, ¿cómo lo hace? Dice, papá, estos son algoritmos. Dice, cuanto más algoritmos aplico, más rápido lo hago. Y esto es lo que está pasando, esto va muy rápido. Va muy rápido y aquí hay que hacerse una reflexión. Estamos hablando de la ganadería, al final. Os tengo que alabar el trabajo que hacéis en cuanto a todos los avances para todo lo que hablamos del medio ambiente. Hay que reconocerlo, pero es una pena. Fuera ahí en la calle, ¿sabéis quién conoce todo este trabajo? Nadie. En la calle, con una sola palabra, decir, la macrogranja que... Ya está todo el trabajo tirado por el suelo. Se ha tirado todo por los suelos. Y quiero decir con esto que posiblemente todos nos tengamos que hacer una reflexión. La Unión Europea, el Gobierno de España, la Comunidad Autónoma, este Ayuntamiento, la Confederación Hidrográfica, y en este caso a Jorge, que ha dicho una verdad como un templo sin darse cuenta al final de su intervención. Todos aportamos nuestro grano de arena y todos, y este caso, por ejemplo, esta tarde este concejal que aquí suscribe, tiene la potestad y la facultad de todo el trabajo que vosotros hacéis, lo podemos tirar por tierra en un segundo. ¿Por qué digo esto? Todos sabemos lo que pasó aquí en Lorca, el famoso acontecimiento del asalto al Capitolio por la modificación del Plan General, que Jorge, como convendrás ahora conmigo, va a tener afección para cambio de orientación productiva y algunos de los informes que se van a hacer. Cualquier ayuntamiento hoy tiene en su mano, por voluntad política, decir, vamos a modificar el Plan General, vamos a marcar aquí unas distancias que no van a dar para poder ampliar o hacer nuevas explotaciones, y lo tiene, es una herramienta que tiene en su mano. Entonces, con esto y con lo que viene de Europa, tiene que hacerse una reflexión. Decía el señor Toledo, por eso le he dicho que le voy a hacer reflexión, puesto que cuando he entrado, creo entenderle que ha dicho que vamos a ser dentro de poco 8.000 millones de habitantes. Bien. ¿Cuántos millones de habitantes tiene la Unión Europea? ¿350? ¿360? Cabe hacerse una reflexión. Estos 360 habitantes, al ritmo que llevamos en la evolución medioambiental y de todas las propuestas, y como estamos avanzando tan rápido que posiblemente le vamos a echar medioambientalmente delante al sector, ¿vamos a solucionar a corto plazo el problema que tiene este planeta? Posiblemente va a estar complicado. Posiblemente tengamos que pensarnos, como dijo aquel famoso presidente, no pienses qué puede hacer tu país por ti, piensa qué puede hacer tú por tu país. Posiblemente la Unión Europea se tenga que hacer esa reflexión. Se forjó la Unión Europea bajo la primera política de la Unión Europea fue la PAC, la Política Agraria Común. Y si nos estamos dando cuenta, vamos a la destrucción de todo un sector que tanto bienestar y riqueza ha dado en materia de alimentación a la Unión Europea. Jorge, después de toda esta normativa y de todo lo que estamos hablando, nos encontramos cuando se va a hacer una ampliación, que una confederación perfectamente nos manda una recomendación, una consideración con respecto a los recursos hídricos. Invade hasta competencias de régimen local para entrar en los recursos hídricos. Eso es lo que yo llamo, lo que no minamos por arriba, lo miramos por abajo. Tenemos que hacer toda una reflexión. Tenemos que simplificar todo esto un poco más. Tenemos que hacérselo más fácil a nuestros productores. Si no, ese artículo que venía en un diario de tirada nacional, no sé si fue el domingo, que la aplicación de la nueva Ley de Bienestar Animal posiblemente en los próximos años va a triplicar el precio de los alimentos. Si no lo triplica, me atrevo a decir que lo va a duplicar. ¿Qué va a pasar con ello? Pues que no vamos a tener, la población más vulnerable no va a tener alimentos asequibles. ¿Y qué va a pasar a partir de ahí? ¿Qué hace la Unión Europea cuando le falta productos? Recurre a terceros países. No traen sellos de calidad, no sabemos cómo se han producido y ya
sí sirven y son buenos porque ya buscamos la economía. Por lo tanto, hay que hacerse una reflexión. Felicitaros por el trabajo que hacéis, que como he dicho es una pena que todo este trabajo no tenga su reconocimiento social en la calle porque es muy importante. Y darte las gracias, Ángel, y agradecerte en nombre del Ayuntamiento el compromiso que has tenido siempre con esta ciudad y con nuestros ganaderos. Muchas gracias.